¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Néstor Amaro. Soy residente de cuarto año del Hospital General de México, Dr. Eduardo Orizaga, y estoy cursando la especialidad de medicina interna. ¿En qué consiste la especialidad de medicina interna? Pues está dada de 4 años. El primer año en mi sede es la rotación en los diferentes pabellones de medicina interna. Tenemos 3. Ahí duramos en cada pabellón 3 meses. Y el último trimestre lo cursamos en el área de urgencias. Posteriormente, los otros 3 años los cursamos en las diferentes subespecialidades. Rotamos por ahí 2 meses de nueva cuenta en el servicio de medicina interna y otra vez en el área de urgencias. El cuarto año hacemos un servicio social de 4 meses. Usualmente nos mandan fuera de la ciudad. A mí me tocó en el área de Tapachula, Chiapas. Hay diferentes sedes para realizar la especialidad de medicina interna. Independientemente, por ejemplo, en el IMSS, en el ISSSTE, la Secretaría de Salud o en el sector privado. Cada una de estas ha tenido sus ventajas y sus desventajas. Se las puedo comunicar porque tengo compañeros en las diferentes áreas. Por ejemplo, en el IMSS, una de las desventajas principales es que cursan el primer año en la subsede. En la subsede también me cuentan que es una ventaja debido a que en la subsede ellos son los médicos encargados. No tienen residentes de mayor jerarquía y realmente son los que llevan a los pacientes y llevan todos los protocolos diagnósticos. Y desventaja porque cuando están en la sede, ellos son, otra vez, de nueva cuenta, R1 y no tienen médicos internos para el apoyo de realizar los pendientes de los pacientes. Pero de las ventajas también en el IMSS es que tienen mayor recursos, no se tienen limitaciones tanto económicas del mismo paciente para, sobre todo, los medicamentos y los métodos diagnósticos. En el ISSSTE, ahí usualmente los procedimientos en el ISSSTE en los pacientes con los asegurados, los procedimientos que un internista o un residente en formación puede realizar son más limitados por el tipo de población que se abarca. En la Secretaría de Salud, donde yo lo formé, hay gran cantidad de población. Procedimientos, uno puede realizar los que quiera, puede realizar muchos, hay mucha población, pero ahí sí la población es diferente. Ahí los recursos diagnósticos y terapéuticos usualmente son más limitados debido a que el paciente no está asegurado y eso te limita muchas veces en el abordaje del paciente. Y en el sector privado, por lo que me comentan, ahí sí tienen todos los recursos, pero todas las actividades, procedimientos están muy limitados. De las ventajas de la especialidad de la residencia, creo que es la especialidad que puede ver de manera holística a un paciente, es decir, puede abarcar todas las patologías que te llegan a tener el paciente, la puede ver de manera compensada durante la consulta externa y también su descompensación. Sabemos que cuando una enfermedad crónica del paciente se descompensa, usualmente se descompensan las demás y el médico internista puede abordar todas estas áreas. También el médico internista en las instituciones y dentro de los hospitales es aquel que va a dirigir el protocolo diagnóstico del paciente. Usualmente un internista puede ser ayudado por los interconsultantes de las áreas de las subespecialidades, pero el que toma las decisiones es el internista, porque él también tiene el concepto tanto de la opinión del subespecialista y también puede decidir si éste tiene o no la razón, sobre todo pues conociendo más al paciente. Por lo que muchas veces un internista puede ser menospreciado por las subespecialidades, pero realmente no es así. Realmente nosotros podemos estar a la par de aquellos subespecialistas para platicar o discutir los casos del paciente y muchas veces nosotros ganamos la discusión. Dentro de la residencia, como un médico internista, tenemos muchos procedimientos que podemos realizar, tanto terapéuticos como diagnósticos. Dentro de los diagnósticos podemos realizar o tenemos la formación para hacer toracocentesis, paracentesis, aspirados de médula ósea, biopsias de ganglio, colocación de accesos centrales o femorales. Y también terapéuticos, podemos colocar sondas endopleurales y
paracentesis terapéuticas también. Una de las ventajas que yo considero para medicina interna es que tenemos muchas áreas de estudio. Y usualmente eso yo lo veo como una ventaja porque evita que uno se aburra de estar estudiando siempre de lo mismo, ¿de acuerdo? Tenemos muchas áreas a dominar y podemos estar pues estudiando diferentes cosas. Si uno se aburre de una cosa, estudia otra cosa y estudia otra cosa. Y realmente uno no se aburre de la especialidad, siempre se está preparando. De las desventajas de la especialidad o de la residencia, pues sí, son muchas horas de trabajo, sobre todo en el primer año de residencia. En mi hospital son guardias ABC y usualmente siempre uno sale después de las 6 de la tarde. Salir a las 6 de la tarde posguardia es temprano, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que sí es una desventaja, pero desventaja porque no te da tiempo de estudiar mucho el primer año. Ya usualmente cuando en los otros años de la residencia ya las guardias se van separando. En mi hospital las guardias se van haciendo a la par con los subespecialistas. Si el subespecialista hace guardias cada 5 días, el internista también cada 5 días y ya te da más oportunidad de aprender. Usualmente el primer año es para nada más, pues para explorar más y hacer más procedimientos diagnósticos. Ya cuando uno da el brinco académico es a partir del segundo año. Tenemos muchos pacientes. Eso es una ventaja, pero también es una desventaja. Sobre todo porque cuando uno tiene un paciente, quisiera estudiar todo lo que tiene el paciente, todas las comorbilidades por lo que viene, pero como son tantos y tenemos poco tiempo, pues es una desventaja que uno tiene. Y usualmente en medicina interna hacemos una relación con el paciente muy estrecha. Y eso causa mucho estrés debido a en mi institución, como tenemos tantos recursos limitados, una se siente como la incapacidad de dar más o de ayudar más al paciente. Entonces eso te provoca estrés al tener limitadas tus opciones. Y usualmente cuando son pacientes quirúrgicos, pues ahí sí no podemos realizar nada nosotros. Y una desventaja también de medicina interna es que usualmente las patologías que el internista aborda pues no se curan, solamente se controlan. Dentro de las subespecialidades o altas especialidades pues son muchas las que uno se puede derivar como médico internista. Usualmente, o bueno, ya es reciente de que ya no te dejan en muchos lugares terminar medicina interna para poder realizar la subespecialidad. En los institutos sí te piden los 4 años. En mi hospital ya es raro de que aceptan a un internista para hacer una subespecialidad. Tenemos todas estas subespecialidades que uno puede cursar. De aquí la única que te pide los 4 años obligatorios de medicina interna es el área de infectología. Previamente también te pedían en cuidados intensivos los 4 años. Sin embargo, también ya se quitó eso. Ya desde el tercer año de medicina interna uno se puede derivar a hacer terapia intensiva. Para el resto de las especialidades se piden 2 años, excepto dermatología, que solamente te pide 1 año de medicina interna. El tipo de pacientes o problemas que resuelve el médico internista es el más apasionante que tenemos. Es la atención al paciente sin un diagnóstico preciso. Pues ya es conocida la frase de que no sabemos qué tienen, háblenle al internista. Y sí, sobre todo porque múltiples patologías que nosotros tenemos, pues podemos darle abordaje diagnóstico y diferenciar. Usualmente los pacientes que no tienen como una subespecialidad o un área definida, lo mandan al servicio de medicina interna. Aquellos pacientes que tienen múltiples comorbilidades también lo mandan con nosotros. Por ejemplo, si es un paciente con neuroinfección, pero también tiene insuficiencia cardíaca o también tiene cirrosis hepática, no lo mandan con el infectólogo o con el neurólogo, lo mandan con el internista. El paciente que nosotros también podemos ver son los pacientes
en el estado prequirúrgico y posquirúrgico. Nosotros somos los encargados de estos cuidados. Además de que también laboramos en el servicio de urgencias, tenemos la capacidad de identificar una urgencia médica y también identificar urgencias quirúrgicas. En el área laboral, pues ahí si no, un médico internista no tiene ningún problema para encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque podemos tener tanto trabajo en la consulta externa, de manera privada o también en alguna institución. Usualmente podemos dar consulta externa como médico internista o si falla algún subespecialista, nosotros podemos dar esa consulta. También podemos laborar en el área de urgencias y también en el área de hospitalización, tanto en sala intermedia o incluso en terapia intensiva, también nosotros podemos estar ahí. Docencia, también muchos de nuestros maestros son médicos internistas y dan tanto a pregrado y posgrado. Investigación clínica y también cargos administrativos. Lo que más me gusta de la especialidad, pues ahora sí, ahí tenemos muchas cosas que estudiar. Nunca nos aburrimos, es estimulante intelectualmente. Les digo, muchas de las enfermedades raras las diagnosticamos nosotros. El tratamiento sí ya lo dará el subespecialista, pero lo que lo identifica somos nosotros. Interactuamos mucho con otros subespecialistas, que eso es bueno porque también nos atribuyen más académicamente. Y tenemos o podemos dar mucha resolución a problemas diagnósticos, así como el análisis y procesamiento de datos. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, doctor, en el caso para las derivaciones a las subespecialidades, ¿qué tan difícil es derivarte, por ejemplo, ya independientemente de cada subespecialidad? ¿Qué tan difícil es derivarte en medicina interna? Y también quisiera saber si tiene algo que ver la sede de donde vienes, si se te facilita mucho que seas de SSA, del IMSS o algo, el poder derivarte, pues, en este caso. Mira, usualmente donde son los hospitales o instituciones donde pueden otorgar estas subespecialidades, sí te toman mucho en cuenta si eres de casa, ¿de acuerdo? O sobre todo si rotaste en ese hospital o en esa especialidad. Es decir, por ejemplo, si yo roto en nefrología y quiero aplicar para nefrología, pues ya el mismo servicio de nefrología te conoce, ya sabes si haces un buen desempeño o un mal desempeño. Eso también ya habla bien de ti o habla mal de ti, según tu actividad. Eso en Secretaría. El problema es de que ya en Secretaría de Salud ya no están admitiendo o ya es más difícil aceptar a un médico internista para una subespecialidad. Ya les exigen que se deriven desde el R2. Sobre todo, pues ya eso es política de recursos económicos a nivel del país. Ya no quieren pagar 2 años extras a un subespecialista, becarlo. En las instituciones, ahí sí también toman mucho en cuenta que hayas ido a rotar o que te conozcan en una institución, pero también ahí se basan mucho en tus antecedentes académicos, que has tenido publicaciones. En el IMSS, ahí ya sabes que te tienes que derivar o escoger la subespecialidad desde antes. Aunque no es imposible derivarte terminando una vez el IMSS a Secretaría, pues es más fácil continuar la misma rama del IMSS.